Por eso y para eso ahora sí llega el momento de presentarles al señor Leonardo De Benedictis. Buenas. Bueno, muchas gracias por la presentación. No me esperaba tanto. Bueno, agradecido por que me vuelvan a invitar. Obviamente a Marcelo, a toda la casa de Agro y algo más. A ustedes que están presentes, a los que están conectados de manera virtual. Bueno, como bien decían, la idea es hablar un poco de las perspectivas climáticas, un componente más de todo esto que están viendo, de todo lo que habla este Congreso, que está apuntado justamente a la toma de decisiones. Yo creo que todas estas charlas son todas muy importantes, muy destacadas, porque lo que en definitiva tratan de hacer, y creo que el objetivo de todos, es tratar de mejorar la decisión en la producción. Ya sabemos que hay un montón de cuestiones que no son intrínsecas a nosotros, sino que pasan porque la naturaleza tiene ciertos caprichos y a veces nos juegan una mala pasada. Pero con todas las herramientas que vamos a ir viendo a lo largo de todo el Congreso, no solamente lo meteorológico, sino con todo lo que estuvieron viendo, estructuras de precisión, variedades, hay un montón de tecnología metida en el agro que hoy nos ayuda a la toma de decisiones. Y esto, el pronóstico climático, como pronóstico en sí, lo que también es una herramienta más en la toma de decisiones. Seguramente todos deben lidiar con el clima en una profesión como la producción agropecuaria. El clima es algo demasiado importante porque nos define muchas cuestiones. Pero no podemos hacer nada para modificarlo. Bueno, en realidad hay intentos de modificarlo y podemos entrar para una charla aparte con toda esa cuestión. Pero en realidad hoy en día, bueno, por suerte, creo que por suerte no lo podemos manejar y es un poco más caprichoso de lo que quisiéramos y no es estable y es todo lo contrario, es todo muy inestable, muy errático, muy puntual, muy aislado y este tipo de años esto se concentra mucho más. Entonces, la idea de esto que vamos a estar mostrando en el día de hoy es tratar de anticiparnos a lo que puede llegar a ocurrir. Sabiendo que tenemos un montón de falencias en todo pronóstico, yo me hago cargo de los climáticos, pero en realidad siempre que hay un pronóstico, el pronóstico está asociado a un error. Siempre, sean pronósticos climáticos, que es lo que vamos a ver ahora, sean pronósticos económicos, políticos, sociales, de población, se hacen pronósticos en un montón de ámbitos. Lo que pasa es que nosotros estamos todos los días mostrando, y no solamente haciendo un pronóstico, sino que también lo mostramos al público, entonces son visibles nuestros errores. Cuando uno está trabajando en un laboratorio, hace una prueba, hace un pronóstico, y cuando recibe el resultado, se encuentra que difieren con lo que se esperaba. Bueno, eso es un error de pronóstico, lo que pasa es que no sale al público hasta que no se muestra el trabajo ya realizado. Pero bueno, nosotros todos los días tenemos que hacer el pronóstico para distintos puntos del país y mostrarlos y decirles, bueno, esto es lo que va a pasar mañana. Y a veces no pasa. Y muchas veces lo tenemos que hacer como lo que vamos a hacer ahora. No solamente lo que va a pasar mañana o lo que va a pasar el jueves, que es lo que están todos esperando, sino lo que va a pasar de acá a 7, 8, 9 meses. Entonces, imagínense ahí cómo el tema del error empieza a jugar un papel importante. Pero la idea de esta charla en realidad es ver cómo podemos minimizar ese error. Porque el objetivo de los pronósticos y el objetivo de toda esta presentación que vamos a estar haciendo es ser lo más preciso posible, sabiendo que no vamos a llegar a la exactitud, pero tratando de plantearles un escenario y empezar a evaluar los riesgos potenciales que tenemos a lo largo de la campaña. Yo les voy a mostrar cantidad de milímetros, temperaturas, riesgo de heladas, vamos a ver un montón de cuestiones. Ahora, de ahí a que se dé exactamente lo que vamos a mostrar, vamos a estar lejos, ¿sí? Y ustedes lo conocen bien esto, ¿por qué? Porque seguramente todos los que estamos acá, que somos todos vecinos, yo les pregunto cuánto les llovió la última lluvia, ¿sí? Un episodio de precipitaciones, y uno me va a decir 10, el otro me va a decir 30, el otro me va a decir 15, y en el pronóstico todos estaban igual, ¿sí? Todos decían 15 milímetros o 10 milímetros. Y sin embargo, cuando vimos el resultado, para una misma región, para una misma zona, encontramos valores totalmente distintos. A algunos ni siquiera les llovió, y a otros les llovió casi 50. Entonces, esas diferencias en el pronóstico, la idea no es tratar de ser exactos y decirle en cada lote cuánto va a llover, porque eso no lo vamos a poder hacer, lamentablemente. Por lo menos hoy en día, quizás próximas generaciones sí lo puedan hacer. Hoy tenemos muchas herramientas que han mejorado lo que se hacía hace 10, 15 o 20 años.
muy probablemente, y estoy casi seguro, que en 10, 15, 20 años, cuando yo ya no esté acá, en el que sería ya 17º Congreso de Agro y algo más, muy probablemente venga otra persona mucho más joven con otras tecnologías y tenga otras precisiones que hoy en día no contamos. Pero sí lo que contamos hoy, y es mi objetivo, es de una herramienta muy útil que nos va a dar una idea de un escenario con ciertos riesgos y con ciertos beneficios que tenemos que tratar de potenciarlos. Me dejo de introducción y vamos a ver un poco lo que queremos ver, que es finalmente qué es lo que va a pasar con las tendencias. No me está funcionando el... Ahí va. Bien, si miramos una de las cuestiones más significativas que tenemos para analizar las tendencias de largo plazo, seguramente lo habrán escuchado, es el famoso tema del niño y la niña. Entonces, con el tema del niño y la niña, pasando hasta el gráfico de barras. El famoso evento El niño y la niña es un evento que, este gráfico de acá, es un pronóstico que en realidad lo que nos da es una situación macro, ¿sí? Muchas veces ustedes pre-campaña dicen, este va a ser un año niña, y rápidamente lo asocian, sobre todo en esta zona, región del litoral, norte de Buenos Aires, lo asocia rápidamente a una situación de sequía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño y la niña, en realidad, es una cuestión que no tiene nada que ver con la lluvia de acá o la poca lluvia que se puede dar en Marcos Juárez, ¿sí? O en la región. En realidad es una temperatura que está en el Pacífico Central, que si aumenta mucho, lo que hace es que haya más evaporación, más humedad en la atmósfera, empieza a activar todo un sistema de circulación que lo que hace es traer humedad hacia esta región, ¿sí? Es una circulación. Y la niña hace el proceso inverso. Genera todo un sistema de circulación que lo que hace es llevar la humedad hacia otros sectores y no sobre esta zona. Entonces, por eso es que llueve menos. Si yo tengo más humedad, es más probable que llueva. Si tengo menos humedad, es menos probable que llueva. Es una regla sencilla. Ahora, no es el único factor que nos va a aportar humedad a nosotros, pero sí es uno de los más importantes que tenemos a nivel global. Y por eso es que nosotros siempre cuando empezamos una charla de clima y sobre todo de perspectiva de largo plazo, lo que va a pasar mañana esto no me influye, pero sí lo que va a pasar dentro de 4, 5, 7 meses, que es lo que vamos a estar analizando, porque me da un contexto general de la situación a nivel global, ¿sí? Ya sabemos, y ustedes lo tienen bien adquirido, que si hablamos de un evento La Niña, muy probablemente el agua no va a sobrar. Y si sobra, va a sobrar en un sector muy puntual. ¿Por qué? Porque ¿cómo se dan las lluvias con La Niña? En forma de bloque, así, un chaparrón en un sector que te deja 50, 60 milímetros de un saque, nos movemos 15 kilómetros de ahí, fueron 3 milímetros, 5 milímetros. Nos movemos hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte, hacia cualquier lado que nos vamos de ese núcleo, la lluvia es totalmente distinta. Entonces, en este tipo de años, esa situación se potencia. ¿Y cuál es este tipo de años? En este gráfico lo que vemos es la probabilidad de que el evento ocurra o no ocurra. Entonces, lo que vemos acá, por ejemplo, es en barras azules la probabilidad de tener un evento La Niña a lo largo de cada uno de los trimestres, en verde la probabilidad de tener un evento El Niño a lo largo de cada uno de los trimestres, y en barra roja, que casi ni participa, la probabilidad de tener un evento El Niño a lo largo de los próximos trimestres. Si miramos rápidamente el gráfico, lo que vemos es que la barra azul siempre termina siendo la más alta, es decir, que la probabilidad de un evento La Niña es el escenario más probable a lo largo de los próximos meses. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo se empiezan a emparejar las probabilidades? Recién a partir en realidad de principio del año que viene. Enero, febrero, marzo, por ahí la barra azul es más parecida a la barra verde, es decir, la probabilidad de que haya un evento La Niña o un evento neutral es muy similar. Bien, entonces, con esto tenemos una estructura básica, ¿sí? Básica. ¿Por qué digo que tenemos una estructura básica? ¿Me vas pasando? Gracias. Vamos a ir un poco a las estadísticas. Anda pasando. Acá vamos a ver rápidamente promedios. Estos son promedios de lo que llueve normalmente en el periodo del invierno, entre el 81 y el 2010. Este es el promedio de temperaturas, no importa, es una estadística, son valores. Entre el 81 y el 2010, en promedio, en el periodo del invierno, llueve más o menos esos valores, ¿sí? Para distintos puntos del país. Podemos hacer lo mismo con la primavera. ¿Sí? La primavera, también el acumulado total a lo largo de septiembre, octubre, noviembre, el promedio de temperaturas. Podemos hacer lo mismo con el verano. Miramos el verano, también promedios de lluvia. ¿Sí? Son promedios que es un promedio sencillo. Hicieron
cuánto llovió en el trimestre, en este caso si es verano, diciembre, enero y febrero, a lo largo de los 30 años, entre 81 y 2010, dividido 30. ¿Sí? Y con eso sacamos un valor promedio. ¿Sí? Y con esto lo que miramos es la climatología del lugar. ¿Sí? Podemos decir que en tal zona llueve en el verano 400 milímetros, 500 milímetros, 200 milímetros, en promedio. Ningún año llueve 200, ni 300, ni 400. A veces llueve más, a veces llueve menos. Pero en el promedio estamos en ese orden. Pero más que estos mapas, lo que me interesa en realidad es mirar estos otros, los que vienen. ¿Por qué? Porque estos gráficos que están acá, lo que están mostrando es, bueno, muy bien, lo que pasó entre el 81 y el 2010, en promedio, es todo eso. Pero ahora, si en vez de tomar cualquier año, entre el 81 y el 2010, tomo solamente los años que fueron la Niña, ¿sí? Y lo comparo con los valores normales, empiezo a encontrar algunos patrones, algunas cuestiones que, mirá, siempre que fue niña pasó tal cosa, o siempre que fue niño pasó tal otra. ¿Sí? Empezamos a encontrar ciertas estructuras. ¿Y qué vemos? Por ejemplo, en el periodo del invierno, los marrones son zonas con lluvias por debajo de lo normal y los verdes por arriba de lo normal. ¿Sí? ¿Y qué vemos? Que en el invierno, toda nuestra región, ni le suma ni le resta a la Niña. ¿Sí? En los años la Niña llueve lo mismo. Que en realidad tendríamos que decir, no llueve lo mismo, porque en invierno, junio, julio y agosto, ¿cuánto es el promedio de lluvia acá? Nada. Entonces, 10 milímetros, 20 milímetros. Ya perdieron la cuenta, ya se olvidaron de qué era la lluvia. Bien. Entonces, lo que nos está diciendo es, en el periodo de junio, julio y agosto, no podemos esperar lluvias. Ni con año niña, ni con año el niño, ni con nada. ¿Sí? Comúnmente no llueve. Hay algún año en particular que puede llover un poquito más, bueno. ¿Y qué pasa con las temperaturas? Porque nosotros siempre hablamos mucho de las lluvias, pero ¿qué pasa con las temperaturas? Y las temperaturas, en general, con los años la Niña, se potencian hacia abajo. Es decir, los valores tienden a ser inferior a lo normal. Sobre todo en nuestra zona en particular, ¿sí? Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes también, parte del norte, Córdoba, parte norte de Buenos Aires, La Pampa. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, comúnmente en los años la Niña, en el invierno, ni te suma ni te resta en lluvias, pero sí te genera mayor cantidad de olas de frío, mayor cantidad de eventos de helada, no sé, temperaturas máximas un poco más bajas. Comúnmente, ¿sí? Comúnmente. Quizás este año fue un poco más extremo. Hemos tenido un abril muy frío, un mayo muy frío, un junio muy frío. Después tuvimos un julio más o menos, primera mitad bien y después frío y después más tranquilo. Agosto fue un mes más llevadero, con algunos pulsos fríos como los que tuvimos días pasados. Entonces lo que hace es potenciar los pulsos de aire frío. Si pasamos, en vez de mirar el invierno, pasamos a la primavera, bueno, vamos de este lado primero, fíjense lo que pasa, ¿sí? Tenemos toda la zona del litoral, Córdoba, gran parte de la provincia de Buenos Aires, marrón. ¿Qué es marrón? Lluvias por debajo de lo normal. Es decir, los años la Niña lo que generan es lluvias por debajo de lo normal. Acá sí hay influencia de la Niña, en invierno ni sumaba ni restaba, pero en el periodo de la primavera ya se empieza a notar una disminución de las lluvias. En nuestra zona, miren La Pampa, miren San Luis, miren Mendoza, toda la parte oeste, disfrutan de la Niña. La Niña les genera más lluvias. Si no, pregúntale cómo le fue en estos últimos 2 años a La Pampa, están chochos. Pero nosotros, en nuestra región en particular, desde Córdoba hacia el este, comúnmente llueve menos. ¿Sí? Las precipitaciones son inferiores. Y las temperaturas, si bien sobre nosotros, bueno, ahí justo nuestra región sí, pero hablando de la provincia en general, no es tan marcado, sino un poquito más hacia el litoral, pero también en primavera tenemos una tendencia a tener valores por debajo de lo normal. ¿Sí? Esto es estadística. Pasemos una más. Si miramos el verano cambia totalmente el tema de las temperaturas y potencia el tema de las lluvias. ¿Sí? En verano es cuando más se nota la falta de lluvias y cuando más se nota, al revés, en vez de potenciar las mínimas, que se potencian las máximas. Entonces, ¿qué problema tenemos acá? Mayor cantidad de olas de calor, días más calurosos, bueno, etcétera, etcétera, que ya lo vivimos, después lo vamos a estar hablando. ¿Y qué pasa con las lluvias? Potencia tener menor nivel de precipitaciones a nivel regional. ¿Sí? Dentro de todo esto, ¿sí? Podemos tener eventos de lluvia puntuales que sean abundantes. Tranquilamente se puede dar. Pero eso se va a dar para 1, para 2, que les cayó justo ese chaparrón. Para la región comúnmente falta el agua. Todo esto que vimos hasta ahora, en realidad ustedes ya lo saben, ya lo tienen incorporado.
¿sí? Cuando yo les digo evento La Niña, ya otra vez un evento La Niña, me va a faltar el agua, qué sé yo, será tan malo como el anterior, tan bueno como el otro. Bueno, ya lo tienen una estructura. Y esta forma que están viendo acá, en realidad, era la forma que teníamos antiguamente de poder pronosticar. Es decir, mirábamos, ¿este año qué pinta? Y pinta un evento La Niña, ok. ¿Qué pasó en los años anteriores con los eventos La Niña? Pasó esto. ¿Qué puedo esperar para este año? Algo similar. ¿Por qué? Y porque siempre pasó algo de este estilo. A veces un poco más, a veces un poco menos, pero se pronosticaba con datos, es decir, se pronosticaba de manera estadística. Hoy en día, por suerte, para nosotros y para ustedes, empezó a aparecer la tecnología y con la tecnología fuimos avanzando en los pronósticos. Ahora lo vamos a ver. Una cosita antes de pasar a los pronósticos, yo les decía que este año es potencialmente otro evento La Niña. Si se da un evento La Niña, sería el tercer año consecutivo que vamos a tener evento La Niña. Entonces, la primera pregunta que surge es si esto de tener 3 años consecutivos de evento La Niña es algo totalmente inédito o es algo que pudo haber ocurrido en otros momentos. Y para eso vamos a ver la siguiente imagen, en la cual lo que vemos es un electrocardiograma, ¿sí? Esto sería un análisis de fiebre, si se quiere, que es desde 1950, ¿sí? El primero de los datos, hasta la fecha, hasta enero en realidad está tomado hasta ahora, junio del 2022. Lo que se ve es, en este electrocardiograma, momentos, todos los picos que se ven para abajo son años La Niña. Todos los picos que ven para arriba son años El Niño. Y todo lo que está en esta franja del medio son años neutrales, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una seguidilla de años neutrales, ¿sí? Acá tenemos un pico máximo de un evento El Niño bastante fuerte, acá tenemos eventos La Niña. Y este que está con este circulito son justamente 3 eventos La Niña consecutivos. 73-74, 74-75, 75-76. ¿Pasó uno más? Miramos acá, 98-99, 99-2000, 2000-2001. 3 años consecutivos de evento La Niña, ¿sí? Entonces ya ha pasado esto de tener 3 años consecutivos de evento La Niña. Uno más, pásame. Entonces acá lo que tenemos en este último tramo, la posibilidad de tener 3 años consecutivos de evento La Niña. ¿Cuál es la diferencia? Ninguno de estos 3 eventos tuvo el mismo comportamiento. Ninguno de los 3. Una particularidad que se dio en este primer pulso es que en el 72-73 tuvimos un año El Niño muy intenso. Acá también, antes de estos 3 eventos La Niña, tuvimos el 97-98, que fue un niño muy intenso, pero acá no. En este último no tuvimos un año El Niño que precediera a esta seguidilla que fuese intenso. Todo lo contrario, fueron años El Niño muy debilitados. Sin embargo, veníamos de una racha que había llovido bastante bien. Por eso digo que no es un parámetro que si lo tenemos va a darse de la misma manera. Va a ir variando, obviamente que va a ir variando. ¿Por qué? Porque no es el único aspecto que tenemos para hacer pronósticos, ¿sí? Esto no es el único ítem en el cual nos puede aportar o quitar humedad. Nosotros también tenemos el Atlántico, Brasil, Paraguay. Hay un famoso índice que se llama el índice del dipolo del Índico, el índice antártico, las corrientes. Bueno, hay un montón de cuestiones. La temperatura propia del Atlántico, el anticiclón semipermanente, cuestiones que yo se las nombro así por arriba, pero que van aportando y quitando humedad. Lo que pasa es que el patrón, el niño y la niña, es como el que comanda un poco todo lo macro, ¿sí? Así como en economía hablan de la macroeconomía y de lo que pasa en el mundo, esto también. Porque el niño y la niña afecta a Estados Unidos, afecta a Brasil, afecta a China, afecta a Australia, a África. El único lugar que no le afecta tanto es Europa. Europa ni con niña ni con niño ve diferencias grandes. Hay algunos estudios que marcan pequeñas diferencias, pero no es significativo. No hay un índice que dice, si es niña, tal cosa, si es niño, tal otra. Pero bueno, gran parte del mundo sí se ve influenciado por el evento del niño y la niña. Entonces, pásame un par más. Sacando esto en particular, vamos a pasar a ver ahora proyecciones, ¿sí? Proyecciones regionales. Yo les dije que antiguamente lo que se utilizaba eran pronósticos estadísticos, es decir, ¿qué pasó años anteriores para decir, bueno, si esto ya pasó o pasó algo similar, puedo tener una cierta noción de lo que puede llegar a ocurrir, ¿sí? Es lo que se hace comúnmente con los ensayos. Si yo veo que un cultivo bajo ciertas condiciones se comporta de tal manera, bueno, si las ciertas condiciones se mantienen, se va a seguir comportando de esa manera. Nosotros hacemos algo similar. Nuestros ensayos son cada año que va pasando y va quedando en la estadística. Entonces, esa forma
quedó un poco obsoleta, pero de todas maneras nos sirve como para tener un marco teórico de la situación. ¿Qué es lo que ustedes tienen incorporado comúnmente? Niña, seca. Bueno, tiene un justificativo. Ustedes lo viven y están los datos para justificarlo. Ahora bien, la tecnología fue avanzando. Antiguamente, cuando hacíamos un pronóstico, cuando teníamos una supercomputadora, que solamente algún país lo podía llegar a tener, ¿qué pasaba? Hacía un pronóstico a 5 meses y cuando me entregaba el resultado ya habían pasado 4 meses. ¿Sí? No había capacidad computacional como para hacer un pronóstico hoy y que me diga lo que va a pasar dentro de 5 meses. Porque cuando me daba el resultado ya estábamos sobre la fecha y ya me había perdido todo el camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tardaba tanto en hacer esos cálculos que hay que hacer para simular los procesos de la atmósfera. Imagínense que no se pronostica solamente Marco Juárez, se pronostica a nivel mundial, ¿sí? Lo que va a pasar en todos los puntos del planeta. Entonces, cuando obteníamos ese resultado, ya había pasado el tiempo, es decir, no nos servía y por eso utilizábamos la estadística. Hoy en día, no solamente hay un modelo meteorológico que hace pronósticos a muy largo plazo, sino que hay un montón de modelos en los cuales resuelven toda esa ecuación en un solo día y me hacen proyecciones de 9, 10, 12, 15 meses de acá adelante, con sus defectos, con sus virtudes, pero lo hacen. Y yo hoy puedo hacer una proyección a 9 meses y ya tenerla casi bueno, no al instante, pero en un par de horas ya tengo la respuesta de lo que va a pasar a lo largo de 9 meses. Y no solamente un modelo, sino que hay un montón de modelos. Estados Unidos, la Unión Europea, después tenemos Canadá, Australia, Brasil. Dentro de la Comunidad Europea está Alemania, Francia, Inglaterra, España. Son todos modelos meteorológicos de primera línea, ¿sí? De primera línea. Entonces la primera pregunta que surge es, bueno, ¿cuál vas a usar para mostrarnos hoy el pronóstico? Porque si usas uno va a decir una cosa, si usas otro va a decir otra, ¿sí? Y lo que la respuesta es, en realidad lo que vamos a tratar de usar es todos los posibles, ¿sí? Todos los que nos permiten empezar a hacer comparaciones, promedios, estadísticas y mirar un escenario probable, ¿sí? Yo al principio les decía que todo pronóstico está asociado a un error. ¿Sí? Si yo agarro un pronóstico cualquiera, no sé, el de Estados Unidos, que es quizás uno de los más conocidos junto con el de la Comunidad Europea, lo miro y le digo, bueno, ¿cuánto decís que va a llover en Marco Juárez en octubre? Tanto. Y le pregunto al europeo, ¿cuánto decís que va a llover en Marco Juárez en octubre? Y me dice otro valor, no me dice el mismo valor. Entonces, ¿a cuál de los dos le creo? Porque si uno me dice 40 y el otro me dice 60, bueno, pero a veces hay mayores diferencias y ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En vez de utilizar 1, 2, 3 modelos, tratamos de usar muchos modelos. ¿Para qué? Para ver escenarios probables de ocurrencia de fenómenos. ¿Para qué miramos eso? Fundamentalmente para saber si nos va a faltar el agua, si nos va a sobrar el agua, si hay riesgo de una helada temprana, si hay riesgo de una helada tardía, si hay riesgo de golpes de calor, si hay esas cuestiones. Acá va a ser muy difícil, y yo sé que les encantaría, y a mí también, decirles, bueno, finalmente en octubre van a ser 74 milímetros y listo, y nos vamos todos contentos. O todos tristes, depende cómo estén. Pero digo, no les voy a poder decir exactamente cuántos milímetros. Pero sí lo que les voy a tratar de dar es un escenario probable y una potencialidad de riesgos a lo largo de la campaña. Y por eso yo les decía al principio que la idea de este congreso es ayudarles a tomar decisiones. Nadie va a venir acá a decirles, miren, no hagan maíz y hagan café porque va a ser un año caluroso y húmedo. No lo van a hacer, obviamente que no, y está muy bien que no lo hagan. Y es muy probable que si yo le pregunto a cada uno de ustedes si ya tiene la decisión tomada de lo que van a hacer a lo largo de la campaña, la mayoría me dice que sí, ¿o no? Ya saben lo que van a hacer, ¿no? Bueno, la idea de esto es que hagan eso, justamente. Ahora, ¿qué pueden hacer? Y bueno, hacer esos ajustes que hoy en día la tecnología en el agro los permite. Aumento de densidad, disminución de la densidad, movimientos en el momento de siembra, va a ser un poquito antes, un poquito después, me voy un tardío, me voy un temprano, voy a hacer algún... Pero ustedes agronómicamente ya tienen una decisión, porque tienen un montón de cosas implícitas, no solamente el clima, tienen un montón de cosas que tienen que hacer por rotación, por miles de cosas, ustedes ya tienen la decisión tomada, ¿verdad? Entonces, la idea de esto es decirle, bueno, miren, con la decisión que ustedes tienen tomada, hagan fíjense si no pueden hacer un pequeño ajuste.
¿sí? Un ciclo más largo, un ciclo más corto, adelantar una fecha, atrasarla, esperar unos días porque hay un riesgo de una helada en tal momento, o adelantarlo porque hay mucho riesgo de una helada temprana. No sé, traten de evitar tal momento porque hay mucho golpe de calor. No sé, hay cuestiones que sin ser exactos podemos ser bastante precisos y ayudar a tomar una decisión, ¿sí? Vamos a ir pasando a los mapas. ¿Me pasás 2 placas más, por favor? 2 más. Así. Vamos a ver el largo plazo, pasamos una más. Y si pasamos a una más, vamos a ver a partir del mes de agosto, lo que resta del mes de agosto, y vamos a ver 3 mapas, ¿sí? 3 mapas. Este mapa está un poco de regalo, quedan poquitos días y es para mostrar que, bueno, el jueves están todos esperando que caiga algo. Bueno, efectivamente se espera que caiga algo. Este mapa que está acá, lo que les está tratando de mostrar son acumulados de lluvia, ¿sí? Es decir, cuánto se espera que llueva en toda esta porción del mapa, ¿sí? Yo trato de acotarlo para que veamos bien nuestra zona en particular, pero lo que está tratando de mostrar es cuánta agua puede llegar a caer de acá que termine agosto. Después ya vamos a ver mes completo, pero cuánto puede llegar a llover a lo largo de lo que queda del mes de agosto. En cantidad, no en anomalías, porque muchas veces nosotros mostramos anomalías, es decir, llueve por arriba o por debajo de lo normal. La idea no es mostrar si va a estar por arriba o por debajo de lo normal, sino la idea es mostrarles qué cantidad de agua puede llegar a caer. ¿Para qué? Para saber si me va a alcanzar o no me va a alcanzar el agua, ¿sí? Un poco es eso. Si ustedes están totalmente inundados, vamos a suponer que están en un escenario inundado, yo les muestro que va a llover por debajo de lo normal. Lo normal son 150 milímetros y llueven 130, yo me voy contento porque llovió por debajo de lo normal y ustedes siguen inundados, con lo cual no les di una información válida, ¿sí? Les di una información buena porque es cierto que llovió por debajo de lo normal, pero a ustedes no les sirve porque siguen inundados. En cambio, si yo les muestro un mapa que dice 120 milímetros, ustedes saben que van a seguir estando complicados, ¿sí? Por eso me gusta mostrar más este tipo de mapas sabiendo que tiene un error intrínseco. ¿Cuál es ese error intrínseco? Bueno, fíjense acá. Vemos toda esta gran parte del país, ¿no? Tenemos Córdoba, casi todo Santa Fe, norte de Buenos Aires. Acá al costadito está la escala. No sé si llegan a verla, yo pedí que no se viera bien, se ve bastante bien la pantalla, pero bueno, no quería que se viera esto porque después me reclaman los milímetros. Pero lo que está ahí trata de mostrar cuál es el volumen de agua esperado. ¿Ustedes creen que norte de Buenos Aires, todo Santa Fe, todo Córdoba va a recibir la misma cantidad, está todo el mismo color pintado, y va a recibir la misma cantidad de milímetros? No va a recibir la misma cantidad de milímetros. Va a haber una zona que va a tener, según el mapa va a llevar entre 10 y 15 milímetros, ¿sí? Según el mapa. Va a haber zonas que van a tener 20, 25, va a haber zonas que van a quedar en 5, en 7, alguna entre 10 y algunos en 15 como dice el mapa. ¿Sí? Un mapa que está todo pintadito igual, lo que nos está diciendo en realidad es promediar el volumen de agua en el área y además con todos los modelos meteorológicos que les había dicho antes. Nosotros lo que tratamos de hacer es no mirar un modelo y tratar de creerle a ese, sino miramos el conjunto de los modelos y ver para qué lado van, si muestran mucha agua o poca lluvia, ¿sí? Para ver riesgos, ¿sí? Esa es la idea. Después vamos a tratar de ver cuántos milímetros exactamente está diciendo, pero la idea de esto en realidad es mostrarles un riesgo que estamos con potencial presencia a lo largo del mes. El segundo de los mapas, ¿se entendió? ¿Sí? Bien. El segundo de los mapas es un mapa que muestra riesgo de helada, es decir, qué cantidad de días podemos llegar a tener de heladas, bueno, ahora en lo que resta del mes de agosto. Como está bien actualizado esto, no está la de ayer y la de anteayer, que heló acá, ¿verdad? ¿Le llegó la helada ayer y anteayer? Bien, no me contesta mucho, pero ¿están ahí? Ok. Ahora en lo que resta del mes de agosto, en realidad hay potencialmente un riesgo la semana que viene con un descenso, pero bueno, no se ve demasiado marcado. Y este otro mapa lo que muestra es cantidad de días de calor, es decir, cuántos días puedo llegar a tener con temperaturas por encima de un umbral, ¿sí? Ese umbral es un poco caprichoso porque, como hice yo los mapas, le puse 34 grados, pero ustedes me podrían decir, oye, mejor 35, 37, yo prefiero 32. Bueno, no, tomamos 34 para hacer este mapa, porque bueno, 34 grados, en realidad, esto con días de calor es un poco polémico, porque en agosto un día de calor podría ser 28 grados, ¿sí? Es un día de calor, pero no es un calor que afecte a los cultivos, ¿sí? Entonces, tomamos 34 grados porque es un valor
que ya empieza a generar un estrés térmico que si lo alcanzamos muy probablemente al día siguiente la mínima también sea elevada, sea por encima de los 24 grados, con lo cual no hay recuperación, con lo cual seguimos acumulando estrés térmico. Bueno, todas esas cuestiones, por eso tomamos 34 grados. Insisto, me podrían decir, yo prefiero tomar 35. Sí, pero bueno, está hecho con 34, si quieren el año que viene ponemos con 35. Entonces cuenta cuánta cantidad de días vamos a tener temperaturas por arriba de 34 grados. Pueden ser 34, 35, 37, 39 o 42 como tuvimos el verano pasado en el mes de enero. ¿Se entienden los tres mapas? Bien, ahora vamos a ir rápido mirando cada uno de los meses, ¿sí? La misma estructura, 3 mapas, uno con lluvia acumulada, riesgo de helada, riesgo de día de calor, ¿sí? Fíjense la palabra que uso, riesgo de helada, riesgo de calor, y bueno, acá acumulado de lluvia, pero sería riesgo de tener mucha o poca agua. Ya tenemos el mapa de septiembre. ¿Qué vemos en septiembre? Estamos en este rango de abajo de la escala, ¿sí? Un rango que nos muestra alrededor de 40 milímetros, 30, 40 milímetros, septiembre. ¿Es poco o es mucho? Es poco, ¿sí? Es poco. Bueno, tampoco nada. Sí, necesitamos más. Bien, ahí va. Fíjense una cosa. Acá tenemos una cuestión. Si yo les muestro un mapa de anomalías, este mapa es marrón, ¿sí? Es decir, este mapa me dice llueve por abajo de lo normal. A mí me interesa más que decirle que va a llover por debajo de lo normal, tratar de decirle, miren, vamos a estar en el orden de los 30, 40 milímetros a nivel regional. Dentro de esa región va a haber zonas que van a tener bastante más. ¿Por qué? Estamos en septiembre, empiezan los meses de transición, estamos en año niña. ¿Cómo son las lluvias en este tipo de situaciones? Son bombas de agua, ¿sí? Que caen acá y alrededor nada, acá y alrededor nada. Entonces, en esas caídas de agua, el que la recibe, capaz que recibió en un solo evento 60 milímetros. Y me van a decir, este mapa era cualquier cosa. Ahora, cuando analizamos la región, este mapa más o menos anduvo, ¿sí? En los valores. ¿A cuántos le pegó exactamente? Y no sé a cuántos, pero si hacemos el promedio de la región, anduvimos en ese orden. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Riesgo de que nos sobre el agua en septiembre o que nos falte el agua en septiembre? Que nos falte el agua en septiembre, que no alcancemos el nivel de lluvias esperado, ¿sí? ¿Por qué? Y porque se va a quedar en el orden de los 40. Ahora, cuando analizamos puntualmente cuánto le llovió en octubre, miramos cuánto le llovió a cada uno, por ahí hay alguno que tuvo 60 milímetros, 70 milímetros, puede pasar. Y después lo vamos a ver al final eso. Bien, segundo de los mapas, ya que estaban protestando, seguimos protestando. ¿Por qué? Miramos el mapa de heladas y vemos colores grises. Colores grises nos dice que por lo menos 2, 3 eventos de helada podemos llegar a tener. Acá ya contamos heladas agronómicas, es decir, heladas, temperaturas por debajo de 3 grados, ya empieza a ser riesgo de helada y esa las cuenta, ¿sí? Y días de calor todavía en septiembre no aparecen. Entonces, esto nos está dando la pauta. ¿Se acuerdan el gráfico, el primero de los mapas que vimos estadístico, que decía que en la primavera, en los años niños, potenciaba las temperaturas bajas y la falta de lluvias? Bueno, lo que está mostrando este pronóstico en realidad es eso también, ¿no? Agua que está por debajo de lo normal y potencia las temperaturas bajas, es decir, todavía tenemos riesgo de helada y todavía no tenemos temperaturas altas. Y puede haber algún día en que la temperatura sube, pero no es algo constante, ¿sí? Es algo más esporádico. ¿Vamos bien? No vamos bien porque quieren más agua, pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a pasar a octubre. Pasamos una más, gracias. Pasamos a octubre. Septiembre, fíjense que es casi un apéndice del invierno, ¿no? ¿Por qué? Y porque es como que se extienden las bajas temperaturas y no llueve lo que deberíamos llover. Es decir, todavía no es primavera. Vamos a octubre y en octubre se empieza a pintar de verde el mapa. Bueno, bien, por lo menos verde. ¿Cuánto estamos en los verdes? 70, 80 milímetros. Bueno, empieza a ser un poquito más respetable. Si es un mapa de anomalías, si es un mapa que muestra lluvias por arriba o por debajo de lo normal, ¿estamos por arriba o por debajo de lo normal, con 60, 70 milímetros? Por abajo. Es un mapa marrón, en realidad. Es un mapa de lluvias por debajo de lo normal. Pero ahora está la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? La otra parte es la parte agronómica. Y por eso me gusta mostrar estos mapas. Porque con estos mapas yo puedo decir, bueno, vamos a estar en el orden de, supongamos, 70 milímetros, ¿sí? Por decir algo. ¿Me alcanza? Bueno, me puede alcanzar si yo cuando voy a mi lote mido cuánto tengo de humedad en el suelo y veo que tengo una reserva de 350 milímetros. No sé a quién, pero supongamos, escenario, cualquiera. Entonces, ¿me alcanza con 70 milímetros más los 350 que yo tengo almacenados? Sí, me va a alcanzar, voy a seguir aguantando. Por eso es importante
que tengan datos, que midan, que estén sabiendo en dónde están. Porque si vamos a depender solamente de la lluvia es engañosa, ¿sí? Las lluvias son esporádicas. Pero si sabemos, si tenemos 350 milímetros, suponiendo en ese escenario, bueno, tuvimos 60, voy a pelearla bien, voy a seguir. Si tengo un ritmo así a lo largo de toda la campaña, con 350 milímetros me va a ir alcanzando. Por ahí la voy a tener que pelear un poco más en el periodo crítico, todo lo que sea. Pero yo ya sé cuánto tengo. ¿Y qué pasó en estos últimos 2 años? Fuimos ganando humedad, perdiendo humedad. Las napas aumentaron, bajaron, tenemos más reserva, menos. Menos. Bajó todo. ¿Por qué? 2 años la niña. ¿Aguantamos bien? Y aguantamos bastante bien los últimos 2 años. ¿Sí? Hubo zonas mejor, hubo zonas peor, porque con estas lluvias erráticas algunos se favorecieron y hacíamos 10 kilómetros y encontramos rendimientos totalmente distintos, pero más o menos la fuimos peleando. Ahora se empezó a sentir, quizás con la campaña fina, que no tuvimos la recarga de mayo, ¿sí? O la de abril, que sí la tuvimos el año pasado, entonces nos fue bien en el periodo del invierno, ahora no tuvimos en otoño, en invierno no llueve, la venimos peleando. ¿Y de dónde la peleamos? Con lo que tenemos abajo. Entonces, por eso, el tema agronómico es muy importante, ¿sí? Los ingenieros agrónomos en esta campaña son principales, son todas las campañas, pero digo, en esta campaña el tema de saber cuánto tengo, ¿sí? Para saber si puedo ahorrar una lluvia es fundamental, porque voy a saber si voy a poder seguir avanzando a lo largo de la campaña. Y miren este segundo mapa. Este segundo mapa está mostrando octubre y lo que muestra es que todavía estamos con riesgo de heladas. ¿Se van a dar heladas en octubre? No sé si se van a dar, quizás no se den, y si se da alguna por ahí es muy débil. Pero lo que nos está diciendo es, con el escenario que tenemos actualmente, somos muy vulnerables a entradas de aire frío, ¿sí? Y es lo que nos decía la estadística. La estadística nos dice que en primavera, en los años niña, son comúnmente fríos. No quiere decir que todos los años la niña tenemos heladas tardías, pero es muy probable. Con los años el niño es menos probable. No quiere decir que si tenemos un año el niño no va a helar de manera tardía. Puede helar, pero es menos probable. Yo siempre hago la comparación con los riesgos, por ejemplo, un seguro automotor, ¿sí? ¿Qué es más caro? ¿En Córdoba o en Marcos Juárez? El seguro del auto, ¿sí? En Córdoba. ¿Por qué? Y porque hay más riesgo de chocar, de que te lo roben, ¿sí? De tener algún daño en el vehículo. Es más riesgoso. ¿Quiere decir que si vas en Córdoba vas a chocar? No, no quiere decir que vas a chocar, pero sí es más riesgoso que, no sé, vamos a tomar una ciudad que sea muy chiquita. Es más riesgoso que te lo roben, es menos riesgoso que te lo roben, es menos riesgoso chocar. Te la podés poner en la primera columna de la esquina, seguro, pero digo, en términos de riesgo es menor uno que el otro. Acá hacemos lo mismo, tratamos de ver qué es más riesgoso, una helada tardía en un año la niña o una helada tardía en un año el niño. En un año la niña. ¿Sí? Y los pronósticos nos están avalando eso, nos están diciendo guarda, porque este año la estructura que estamos viendo y la proyección que hacemos nos está diciendo que es probable tener una helada tardía. ¿Sí? Bien, y con los días de calor, fíjense cómo también tiende a no mostrar todavía días de calor intenso. El año pasado tuvimos en octubre una semanita que fue bastante intensa, que fue una semana de viento norte bastante seco, que aumentó bastante la temperatura y eso impactó. Después quedó todo olvidado por lo de enero, que fue tremendo, pero en octubre tuvimos un periodo bastante cálido. En este caso no se observa un comportamiento de esa manera. Lo que sí se observa es mucha variabilidad térmica. ¿Qué quiero decir con esto? Con un ambiente que es tirando a seco, ¿sí? O con menor nivel de lluvias, la temperatura tiene mayor oscilación. En los años húmedos, la temperatura es un poco más estable. La humedad regula mucho la temperatura. Entonces, en estos saltos de temperatura, que un día tenemos 27 grados, al día siguiente quizás tenemos 3. Y vos decís, ¿cómo va de 27 bajo otro? Sí, porque está seco. Al estar seco tenemos esos cambios bruscos de temperatura. Y en este tipo de años es cuando más se potencia ese tipo de situaciones. Entonces, ojo con los picos de temperatura. Acá, cuando nosotros mostramos promedios de temperatura, quizás queda dentro del promedio la temperatura. No es ni más alta ni más baja. La temperatura media del mes. Ahora, cuando empezamos a analizar los picos, vemos un pico máximo muy alto, un pico mínimo muy bajo. Un pico máximo muy alto, un pico mínimo muy bajo. En el promedio sí, queda dentro de lo normal, pero con mucha variabilidad. ¿Sí? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Bien, vamos a apurarlo un poco, vamos al mes de noviembre. Pasamos a noviembre. Y fíjense que seguimos en los colores verdes, es decir, no activa todavía una primavera potente, es decir, no estamos, ya para noviembre deberíamos estar en estos colores, amarillos, anaranjados, mostrando 90, 100, 120 milímetros, 140 milímetros.
Bien, no se ve una situación así lluviosa. ¿Por qué? Y porque seguimos bajo la influencia del evento La Niña, que nos genera una disminución en el volumen de lluvias. Ya no aparecen eventos de helada, aparece acá, bien al sur, en la provincia de Buenos Aires, con lo cual, si bien a nosotros no nos afecta, lo que nos está diciendo, fíjate que en noviembre todavía hay entradas de aire frío potentes, ¿sí? No nos afecta a nosotros, bueno, nos podemos relajar un poco, pero fíjense que todavía nos dice, yo acá porque corté el mapa, pero si los muestro más abajo, más al sur, van a ver que el sur de Buenos Aires todavía tiene riesgo de helada muy alto en pleno mes de noviembre. Y ya empiezan a aparecer los días de calor, ¿sí? Empezamos a ver este mapa que lo inauguramos en noviembre, empiezan a aparecer 5, 7, 8 días con temperaturas altas. Y acá lo mismo, mucha variabilidad de temperatura, ¿sí? Picos muy altos, picos muy bajos, mucho cambio de temperatura. Pasemos al mes de diciembre. Si miramos el mes de diciembre, lo que vamos a ver es, con respecto a las lluvias, como que todavía no despierta. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a despertar? Bueno, una de las primeras conclusiones, a priori, después vamos a ver los mapas, ¿no? Pero a priori dijimos que el evento La Niña muy probablemente se mantenga hasta fin de año e incluso primera parte del año que viene. Enero del año que viene todavía podría estar con la influencia del evento La Niña. Con lo cual, este mapa muy probablemente lo sigamos viendo hasta el mes de enero, ¿sí? Después vamos a ver si es cierto o no. Pero lo que nos está mostrando, esta parte, ojo, porque esa parte hay errores por la zona serrana, ¿sí? Siempre sobreestima el tema de las lluvias. Pero más acá, bien en el sudoeste de Córdoba, esa zona no la subestima, esa zona es cierto que con los eventos La Niña suele llover un poco más de lo normal. Y eso continúa hasta también la provincia de La Pampa, ¿sí? Comúnmente esa franja, no tanto sobre el noroeste de Córdoba, pero sí más hacia La Rioja, San Luis y parte de La Pampa. Esa zona sí se potencian las lluvias. Pero de ahí hacia el este estamos en la parte en donde no tenemos el aporte de humedad tan significativo. No hay eventos de helada y ya este color de mapa empieza a ser mucho más importante. Estamos en pleno diciembre, es lógico en realidad, tener días de 34 grados no es algo alocado, es un valor alcanzable, 34 grados, no estamos hablando de 43, estamos hablando de 34, es alcanzable, pero empezamos a ver una frecuencia bastante más importante. Comúnmente en un año normal, en un año promedio, los meses más cálidos son diciembre y enero. En los años La Niña se suele mover un poquitito y termina siendo enero y febrero. Ahora lo vamos a tratar de ver y después lo vamos a ver con más detalle. Pero fíjense que ya diciembre empieza a ser mucho más cálido. Pasamos al mes de enero y en el mes de enero, cuando vemos el mapa de lluvias, debería ser más intenso y sigue estando en el color verde. Es decir, este mapa, octubre, noviembre, diciembre y enero fue más o menos igual. ¿Sí? Un poco más, un poco menos, después lo vamos a ver en detalle, pero siempre se mantuvo más o menos en el mismo rango. No tenemos heladas y ya este mapa es un mamarracho. ¿Por qué? Porque lo que nos está mostrando es tener mucha cantidad de días. En realidad está por acá, ¿no? Está alrededor de 20, 21 días ese color que vemos. ¿Sí? Después lo vamos a ver con detalle. Pero lo que vemos es que el nivel de cantidad de días ya es mucho más elevado. La primera pregunta que surge de esto es, che, Leo, lo que pasó en el enero pasado, ¿puede volver a ocurrir con este mapa? La probabilidad que ocurra lo que ocurrió en el enero pasado es muy baja, desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque es un evento que no ocurrió nunca en la historia. Había ocurrido en los años 60 algo parecido y ocurrió en el enero pasado, ¿sí? De este año. Tuvimos esa 20 días, 22 días con temperaturas de 40, 41 grados que nos cocinó todo, ¿sí? Fue un golpe de calor a lo largo del verano, ¿sí? Y no tuvimos mucho más pulsos de calor. Sí, hubo alguno más, pero en general tuvimos un diciembre no tan caluroso, un febrero frío y un enero se prendió fuego, ¿sí? Entonces, con este escenario uno dice, bueno, sí, tenés mucha recurrencia, lo único que se ve es celeste, la laguna de Mar Chiquita y nada más, el resto se ve todo negro, pero en realidad lo que está diciendo es, hay mucha frecuencia de días de calor. Lo que pasa es que acá recordemos que estamos tomando 34 grados. No quiere decir que todos estos días van a ser de 39, 40, 42. Entonces, con mucha cantidad de días de 34 grados, digamos, es grave, pero no es tan extremo. Pasemos al mes de febrero, uno más. Y acá, cuando pasamos al mes de febrero, el mapa de lluvia, otra vez lo mismo. ¿Cambiaste los mapas, Leo, o siempre pusiste el mismo? No, lo fui cambiando, pero no hay grandes variaciones. Sí hay grandes variaciones de acá hacia el norte. De acá hacia el norte hay cambios significativos a partir de febrero. ¿Qué implica que de acá hacia el norte hay cambios significativos? Que en la parte sur de Brasil, en Paraguay, a partir de enero y en algunos casos febrero, dependiendo, va a empezar a llover un poco más.
se empieza a disipar la niña, empiezan a aumentar los niveles de lluvia. ¿Sí? Empezamos a tener mayor caudal de precipitaciones en el norte. Y eso es clave para nosotros, porque nuestro mayor aporte de humedad es Brasil y Paraguay. ¿Sí? Nosotros tenemos un océano Atlántico gigante al lado, un océano Pacífico del otro lado de la cordillera, que nos aportan humedad. Pero el verdadero aportante de humedad a nosotros es Brasil y Paraguay. Si Brasil y Paraguay están pasados de agua, tienen buena humedad, nosotros indefectiblemente, en mayor o menor medida, vamos a tener lluvias. Lo que pasó en el enero pasado fue fundamentalmente porque Brasil y Paraguay estaban secos. Tuvimos 20 días de viento norte que lo único que hizo fue levantar la temperatura y la humedad quedó siempre en el 20-30%. No había humedad, no se generaba lluvia, no había nada que cambiara esa estructura. Todo tiempo estable, viento norte, aumento y nada de humedad. Entonces no había nada que frenara ese ascenso térmico. No había ni siquiera un chaparrón aislado, sí, en alguna zona hubo algo, pero muy aislado. Entonces, con esa estructura, nosotros tenemos eso. En un año que Brasil y Paraguay está húmedo, tenemos 3, 4, 5 días de viento norte. Al quinto, sexto día, en algún lado revienta una tormenta. ¿Por qué? Porque se va cargando de temperatura, pero a su vez se va cargando de humedad. Temperatura y humedad empiezan a generar inestabilidad. Por más que haya un centro de alta presión muy importante, y todo, en algún lado te revienta y te empieza a generar alguna lluvia convectiva, las famosas lluvias convectivas, esas que se generan en un sector determinado y largan un montón de agua. Bueno, eso comúnmente pasa cuando Brasil y Paraguay está bien húmedo y tenemos viento norte constante. Te va a largar una lluvia. En cambio, en un año La Niña, cuando está Brasil y Paraguay seco, te genera aumento en la temperatura y no hay presencia de humedad. ¿Sí? Entonces, con esa estructura, y viendo esto de acá, que empiece a mejorar en Paraguay y en Brasil es una buena noticia. ¿Nos llega a nosotros? Todavía no. Tarda. Nosotros somos los últimos en recibir los impactos. Lo mismo pasa a la inversa, ¿no? Cuando se empieza a activar el evento La Niña, a nosotros nos tarda un poco más en llegar. Cuando se empieza a disipar, también nos empieza a llegar un poquito más tarde. Entonces, en febrero todavía no vemos una recomposición de humedad rápida. ¿Sí? ¿Qué seguimos viendo? Variación en la temperatura. Y fíjense, febrero, que comparado con el mapa de diciembre es más elevado. Con el de enero no, pero con el de diciembre es más elevado. Es decir, va de la mano con lo que habíamos dicho recién. Teníamos una situación más similar entre enero y febrero y no tanto entre diciembre y enero. Más cálido febrero que el mes de enero. Pasemos un poquito más, vamos a abril, así ya, a marzo, perdón. Pasamos a marzo y fíjense que acá, si bien nuestra zona en particular siguen los mismos verdes, ya se empieza a ver toda una zona en colores amarillos, anaranjados, que empiezan a mostrar 100, 120, 130 milímetros de promedio regional. ¿Sí? Esto quiere decir que en algunos sectores va a haber 140, 150 milímetros y en otras va a haber 90, 100. ¿Sí? Entonces lo que nos está diciendo es hay un aumento importante en el caudal. Un poco más, un poco menos, pero va a haber un aumento importante. Recién en marzo. ¿Por qué? Porque Brasil y Paraguay se empezó a humedecer, empezamos a tener más lluvias allá en el norte, entonces empieza a traer más humedad hacia nuestra región. No hay heladas todavía, no aparecen ni siquiera en el sur, y todavía hay días de calor. Quizás esto es un poco exagerado, pero nos está mostrando varios días de calor todavía en el mes de marzo. Si pasamos al mes de abril, recién en el mes de abril empezamos a ver un mapa un poco más cercano a lo normal, o al promedio, más que lo normal, al promedio. Es decir, un caudal de lluvias más cercano a los promedios. Acá seguimos siempre en los verdes, no nos movimos de los verdes, y ya para la parte más oeste y sudoeste, las lluvias van mermando de manera significativa. Ya empiezan a aparecer acá, algunos, acá aparece dibujado con regla, eso no se va a dar así obviamente, pero es un núcleo de potencial evento de helada, pero en abril, ¿sí? No es tan alocado, es un primer evento. Buenos Aires también, no nos llegaría a nosotros, pero bueno, está ahí, y ya los días de calor se empiezan a disipar. ¿Sí? Pasamos una más y nos vamos ya al último mapa, a los últimos 3 mapas en realidad del mes de mayo, y este mapa de acá ya es bastante similar a lo normal, estamos hablando de unos 40 milímetros en la provincia de Córdoba, con la posibilidad de heladas en pleno mes de mayo, que es algo normal, y ya sin días de calor, que también alcanzar 34 grados en mayo ya se hace difícil. Estamos hablando del mes de mayo, estamos hablando del mes de abril, falta mucho, esto obviamente que no va a ser tal cual, pero nos empezó a dar toda una noción del comportamiento. ¿Sí? Ya para ir terminando, les voy a mostrar 4 gráficos cortitos para mostrarles cómo me gusta encontrar esa situación de riesgo que les decía. Todo lo que vimos hasta acá
son todos mapas en los cuales nos dan mucho del tema de la circulación, ¿sí? Potencia una cosa, potencia la otra. Ahora lo que vamos a tratar de ver en los próximos gráficos es tratar de ajustar un poquitito más y ver de manera bien concreta esto que estuvimos hablando a lo largo de la charla. Vamos a pasar, pásame dos más, por favor. En el primero de los gráficos que vamos a estar analizando es nivel de lluvia. Lo que vimos en todos los mapas, ¿sí? Esas precipitaciones que se mostraban en los mapas, bueno, lo vamos a ver en forma de gráfico. Una más, así me aparece esta de acá. Entonces lo que vemos acá es el potencial. ¿Se acuerdan que les había dicho que acá lo que estamos viendo es un promedio general de un montón de modelos meteorológicos que lo que hacen es decirme, para uno me dice que va a llover 40, el otro me dice 60, el otro me dice 20, el otro me dice 90. Bueno, nosotros hacemos un promedio y dibujábamos en el mapa, porque hay que tratar de graficarlo de alguna manera. Esta forma es otra forma de graficar exactamente lo mismo, en la cual me da más información incluso. A ver, para explicar un poco este gráfico. Este rectángulo que ven acá es lo que dice el 70% de los modelos. Es decir, nosotros usamos para hacer estos gráficos alrededor de 20 modelos meteorológicos de distintos puntos y lo que estamos tratando de analizar es lo que la mayoría de los modelos dice. Estamos acá. ¿Cuánto dice la mayoría de los modelos? 80 milímetros, más o menos, ¿sí? Ahora, tengo una línea, fíjense que es un palito muy alargado, en el cual estos son los extremos. Es decir, hay un modelo que me dice que podemos llegar a los 130, 140 milímetros y hay un modelo que dice que no vamos a llegar ni a los 40 milímetros, ¿sí? Entonces, este gráfico para mí está buenísimo. ¿Por qué? Porque nos dice qué nivel de confiabilidad tiene un pronóstico, nos dice qué tipo de dispersión podemos llegar a esperar a lo largo de ese mes y nos dice cuál es el escenario más probable. ¿Por qué? Por ejemplo, en septiembre, ¿puedo esperar tener 250 milímetros? No, la verdad que no. ¿Puede pasar que lluevan 250 milímetros? Sí, puede pasar. En meteorología casi todo puede pasar. Ahora, ¿qué nivel de probabilidad de que eso ocurra? Es muy baja, ¿sí? Entonces la idea de este gráfico de acá es tratar de pintar un escenario probable. Es decir, mirando rápidamente esto, no importa el valor, ¿va a sobrar o va a faltar el agua? ¿Qué opinan? Va a faltar, vamos a estar por abajo de lo normal, ¿sí? Algunos meses lo exagera hacia abajo y algunos meses lo potencia un poco hacia arriba, ¿sí? Pero vamos a estar siempre por abajo de la línea media, es decir, vamos a estar perdiendo humedad. Por eso es lo que les decía antes, es importante saber si tenemos o no tenemos agua, dónde tenemos la napa, para ver si esta primera parte me va a alcanzar como para poder empezar a tomar de esa agua y poder errar las lluvias. ¿Por qué? Porque muy probablemente erremos algunas lluvias, ¿sí? De darse la lluvia va a estar todo bien, pero muy probablemente el escenario no es de un escenario llovedor, ¿sí? Recién empieza a ser, y hasta ahí nomás, algo más presente la lluvia hacia el final de la campaña, ¿sí? Y un poquito más hacia la primavera. Y en el verano le va a costar mucho más. Y en el verano es el momento que justamente la idea es que pasemos de niña a condición neutral. Bueno, en ese cambio se va a empezar a reacomodar la circulación, pero nos va a seguir generando lluvias muy erráticas, lluvias muy puntuales, muy aisladas. Entonces, alguno de acá va a tener esos 90, 100, 120 milímetros que sería la lluvia normal, no sé, para el mes de noviembre, por ejemplo, ¿sí? Lo va a tener. Ahora, no va a ser para todos de la misma manera. Esas lluvias puntuales seguramente van a aparecer, porque todos los veranos tenemos esas lluvias que son puntuales y acotadas. Ahora, ¿nos va a llegar a todos de la misma manera? Seguramente que no. Entonces, este gráfico a mí me gusta, ¿por qué? Porque yo acá puedo ver riesgos, ¿sí? Si me va a sobrar, me va a faltar el agua, en qué momentos me puede llegar a faltar un poco más, en qué momento me va a sobrar un poco. Acá diciembre se muestra como una caída importante. No quiere decir que vamos a tener todos 40 milímetros. Sí, puede haber alguna lluvia un poco más significativa, pero nos muestra que, ojo, porque acá van a ser bastante erráticos. Y si queremos más problemas todavía en el pronóstico, pasame uno más, por favor. Vamos a este gráfico, y este gráfico lo que intenta mostrar es la cantidad de eventos que se pueden llegar a dar a lo largo de cada uno de los meses. Entonces vemos, por ejemplo, en septiembre, la celeste es una lluvia un poco más abundante, la verde es una lluvia más escasa. Entonces, ¿cuántos eventos voy a tener a lo largo de septiembre? Lo que está mostrando es, bueno, alrededor de 2, ¿sí? Puede ser uno más, puede ser uno menos, hay error en este gráfico. Pero lo que nos está mostrando fundamentalmente es, si vamos a tener, no sé, supongamos, voy a poner un ejemplo cualquiera, 8 episodios de lluvia,
en los cuales el total sigue siendo 60, 70 milímetros, porque voy a tener 8. ¿Sí? Si yo tengo 8 episodios de lluvia a lo largo del mes de septiembre, por decir un ejemplo cualquiera, muy probablemente si yo erro esta lluvia, y la semana que viene voy a tener revancha. A los 3, 4, 5 días voy a tener revancha, voy a poder tener alguna precipitación. En cambio, con un escenario en los cuales me dice un evento, 2 eventos, si yo erro una lluvia, es muy difícil que después me vuelva a caer esa precipitación, ¿sí? Entonces voy a tener que esperar más tiempo para tener la revancha de que me caiga algo de agua. Eso es lo que trata de mostrar este gráfico, ¿sí? Con sus problemas graves que tiene, porque es una tendencia, pero fíjense que rápidamente se ve un crecimiento hacia el periodo del otoño con una mayor frecuencia, es decir, tenemos menos frecuencia ahora que en el periodo del otoño, ¿sí? Y eso lo marca esa transición a una situación de evento neutral. Y esto mismo podemos verlo con temperaturas. Vamos a ver ya 2 gráficos más, pásame 2 plaquitas. Y vamos a ver esto mismo, pero con temperatura, es decir, el riesgo de tener golpes de calor, ¿sí? Y acá se ve lo que decíamos antes. Fíjense que febrero tiene mayor cantidad de días de calor que diciembre. Enero es el más caluroso, pero estos dos, si los comparamos, febrero tiende a ser un poco más cálido que el mes de diciembre. Esto que está acá no es extremadamente peligroso si se da de una manera razonable, ¿sí? 4 días de calor, una lluvia, 5 días de calor, rota el viento, y así no es algo totalmente fuera de lo normal. Pero sí, si se da todo junto. Es poco probable que se dé todo junto. Y por último, y ya con esto cerramos, pasamos 2 más y en vez de analizar máximas, analizamos mínimas. Y vemos acá riesgo de heladas. Lo que vimos en el mapa, tratar de verlo puntualmente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en septiembre, entre 1 y 2 eventos podemos llegar a tener en el mes de septiembre. En octubre es baja la probabilidad de tener, pero hay algunos indicadores que nos dicen que puede llegar a haber algo muy débil, muy aislado, pero que puede llegar a estar. Después se corta, ¿y cuándo volvemos a tener la chance de alguna helada? Bueno, fíjense que marzo y abril muestran algo muy bajito, incluso más bajito que octubre, y recién en mayo se observa una entrada de aire frío lo suficientemente importante como para generarme 1 o 2 eventos de helada en el mes de mayo. Entonces, con estos 3, 4 gráficos que vimos al final, lo que vemos es un poco el tema de riesgos, ¿sí? Con este mapa, con este gráfico, por ejemplo acá, ¿qué es más riesgoso, una helada tardía o una helada temprana? Una helada tardía. Es más probable tener en octubre una helada que tenerla en marzo como tuvimos este año, ¿sí? Porque es muy baja la probabilidad acá, es más baja que la de octubre. Ahora, ¿quiere decir que no se va a dar una helada temprana? Se puede dar una helada temprana, pero con este escenario que estamos mostrando, la probabilidad es menor, ¿sí? Entonces, en términos de riesgo, es más riesgoso una helada tardía que una helada temprana. Esto es lo que tratan de mostrar los gráficos estos que estamos viendo. Riesgos. Rápidamente, si tenemos que hacer un resumen de esto, es un año la niña, ¿sí? Hasta fin de año, ¿qué nos puede provocar? Que las lluvias sean menores que lo normal, que las temperaturas bajas continúen un poco más a lo largo de la primavera, que no se corten en el invierno y que sea septiembre sea primavera, sino que tarde un poco más en llegar los días calurosos. Y después, como beneficio, digamos, una baja chance de tener heladas tempranas. Si se disipa rápido el evento La Niña, es poco probable que tengamos una helada temprana, ¿sí? Entonces eso va a ir en disminución. Estamos mirando abril, mayo, falta un montón, pero eso probablemente vaya en disminución, ¿sí? Entonces con esto, y la idea ya para cerrar y terminar con esta perspectiva, todo esto que estuvimos hablando simplemente sirve para que ustedes puedan hacer ese pequeño ajuste que agronómicamente ya tienen la decisión, pero que desde el punto de vista herramienta, pronóstico, ¿sí? Que sabemos que no se va a dar así, nos da una idea de un escenario. Entonces yo puedo hacer un ajuste de fecha, un ajuste de densidad, un ajuste de variedad, ajustes en todo lo que hoy en día les brindan las miles de herramientas que tienen agronómicamente ustedes. Entonces, midan, sepan lo que tienen para saber si pueden hacerle frente a una situación que puede llegar a ser potencialmente peligrosa. Tengan en cuenta fechas, tengan en cuenta densidades, variedades, ciclo más largo, más corto, bueno, todo lo que ustedes ya saben manejar bien. ¿Para qué? Para tratar de aprovechar esto y que en definitiva les sirva para que ustedes tomen la mejor decisión para seguir haciendo lo que mejor saben hacer, que es seguir produciendo. Muchas gracias a todos y bueno, a disposición.